lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió en el Inter? Entre que José Smith tuvo esa primera teofanía, esa primera manifestación de la primera visión y su siguiente manifestación celestial. José Smith tuvo una gran cantidad de manifestaciones, ¿no? Pero entre una y otra mediaron alrededor de poco más de 3 años, desde la primavera de 1820 hasta septiembre de 1823, en que sucedió el siguiente evento celestial. Ahora, vamos a ver. Déjame, comparto contigo una escritura que está en la perla de gran precio. Vamos a la perla de gran precio. Déjame ver si lo tengo por aquí, sí. Vamos al versículo 28, ¿sí? Al versículo, si quieres acompañarme en José es mi historia, en el versículo 28, vamos a ver qué estaba sucediendo. Si leemos esta primera visión, déjame comparto pantalla nada más, permíteme tantito. Permíteme tantito. A ver, aquí está, José Smith Historia. Ok, aquí está. Muy bien, aquí lo puedes ver, querido hermano. Mira, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, ya sabemos esta parte en la que José Smith había tenido la primera visión y bueno, pasó el tiempo y él deseaba saber más acerca de lo que se le había dicho inicialmente. Entonces, vemos aquí que en José Smith Historia dice lo siguiente. Dice en el versículo 28, durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, o sea, es el periodo que te estuve diciendo, ¿no? De la primavera de 1820 y el siguiente evento hasta 1823, dice, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, ¿sí? Recordemos que en el relato de 1842 analizamos que ahí es donde José establece o dice en este relato que se le mandó, no, más bien que se le dijo que a través de él iba a establecerse, se le iba a dar el evangelio y que se iba a llevar a cabo esta gran obra. Pero desde otros relatos, él ya comienza diciendo que se le dice que no se une a ninguna de las iglesias. Entonces, aquí está haciendo esta reiteración, ¿no? Entonces dice lo siguiente, el relato dice, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones. Aquí es donde vamos a conocer al profeta José, ¿no? Vean cómo él expone o platica lo que sucedió en su vida entre esos años, en ese lapso de 3 años y medio que te estoy mencionando. José Smith, en 1820, pues tenía 14 años para cumplir 15 cuando fue la primera visión. Entonces, entre sus 14 y sus 17 años, esto es lo que sucedió en su vida, ¿no? Estamos hablando de un jovencito de entre 14 y 17 años. ¿Qué sucedió? Dice, me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. ¿Sí? Y luego él mismo aclara, dice, esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición de hacer tal cosa. Pero dice, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etcétera, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos conociendo al profeta, ¿no? Nos estamos metiendo en su mente, nos estamos metiendo en su corazón y estamos viendo cómo él se sentía en este lapso de su edad. Ahora, vamos a ver en el libro 3, en el capítulo 3 del libro de Santos, donde él dice lo siguiente. Voy a cambiar aquí la ventana que te estoy compartiendo y déjeme vamos al libro de Santos, vamos al capítulo 3 del libro de Santos
y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vean, dice, José y sus amigos eran jóvenes y desenfadados y a veces hacían tonterías. Pero José aprendió que ser perdonado una vez no significaba que nunca más tendría que volver a arrepentirse. Tampoco su gloriosa visión dio respuesta a todas sus preguntas, ni acabó para siempre con su confusión. Así que trató de permanecer cerca de Dios, leyó la Biblia, confió en el poder de Dios para salvarle y obedeció el mandamiento del Señor de que no debía unirse a ninguna iglesia. Esto es lo que estaba sucediendo con José en esta época. Ahora, vean lo que dice el libro de Santos, que lo retrata muy bien. Este libro de Santos es una narrativa muy bien expuesta, es decir, es una forma literaria de exponer la historia. Te la platican, te la conversan como si fuera un libro de narrativa, una historia, pero basada, digamos que es un libro basado en hechos reales, ¿sí? Entonces, el libro de Santos te retrata perfectamente lo que estaba sucediendo en la vida de José. Entonces, dice lo siguiente, al igual que mucha gente del lugar y como su padre, José creía que Dios podía revelar conocimiento por medio de objetos como varas y piedras, como lo había hecho con Moisés, Aarón y otras personas de la Biblia. Ahora, esta era una creencia que algunos acusan de creencias mágicas que existían en la época. Sin embargo, esto es mucho más profundo y tiene raíces muy arraigadas en los conocimientos bíblicos, ¿no? Acerca de utilizar objetos, varas y piedras, como por ejemplo Aarón que utilizaba la vara o Moisés que utilizó su báculo, ¿sí? Eran objetos o Jesucristo mismo que utilizó lodo que revolvió para devolver la vista a un ciego, ¿no? Se utilizaban objetos para producir milagros o incluso en el libro de Mormón leemos acerca de la liaona, ¿sí? Que era un objeto que guiaba al pueblo a los leítas hacia una tierra prometida, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que José se encuentra con algo similar. Vuelvo a poner el texto del libro y dice lo siguiente. Dice, un día mientras ayudaba a un vecino a cavar un pozo, encontró una pequeña piedra enterrada profundamente. Consciente de que a veces la gente usaba piedras especiales para buscar objetos preciosos o perdidos, objetos perdidos o tesoros ocultos, José se preguntó si habría encontrado una de estas piedras y al examinarla vio cosas que eran invisibles para el ojo natural. Entonces, vean hermanos, qué interesante, ¿no? O sea, desde ese momento José obtiene esta piedra y seguramente tú has escuchado hablar, es más, te la voy a mostrar. Hoy en día la iglesia tiene una de estas piedras en su poder y se ha escrito mucho y se ha hablado mucho acerca de esto que hacía José, ¿no? Te digo, repitiéndolo o señalando que utilizaba cosas mágicas, ¿no? Esta piedra, mira, aquí está. Esa es la piedra vidente de José. Hoy en día está en manos de la iglesia. Es una de varias que se utilizaron y está en el Museo de Historia de la Iglesia. Entonces, dice este artículo de la iglesia, José Smith y su familia aceptaban esas creencias y en ocasiones José utilizaba piedras que encontraba en el camino para ayudar a sus vecinos a encontrar objetos perdidos o a buscar tesoros enterrados, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de entender esto, ¿sí? Bueno, no lo puse completo, perdón, aquí está, ahí si lo quieres ver. Este es un artículo de la iglesia que se llama Piedras Videntes, lo puedes encontrar fácilmente ahí en la página de la iglesia, lo googleas y te va a salir. Entonces, vamos a tratar de entender esto. José Smith, cavando, encuentra una de estas piedras y a través de la piedra nos dice el libro de Santos que empieza a ver cosas que no eran visibles a la vista del ojo del hombre natural. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Sí? Bueno, lo que estaba sucediendo es que José tenía un don. ¿Sí? José tenía un don y era un vidente y podía ver a través de esto. Y este era una especie de catalizador que utilizaba José o que utilizó José en el futuro para llevar a cabo, para recibir algunas revelaciones. Ahora, José recibe esta piedra, ¿sí? La empieza a utilizar. Ya vimos para qué fines la utilizaba, para buscar objetos perdidos y vamos a ver más adelante, él se empezó a relacionar con personas que
buscaban tesoros. Y José empezó a utilizar esta piedra y este don para buscar tesoros, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos que digan, oye, José era un buscador de tesoros, bueno, en ese sentido, si lo vemos de manera estricta, pues sí, José utilizaba esto para buscar tesoros. Ahora, lo utilizó un tiempo, pero más adelante vamos a ver cómo es que el Señor lo reprende a causa de esto. Pero bueno, ahorita no te voy a adelantar tanto. Entonces, vamos a regresar a la historia del libro de Santos. Voy a volver a compartir aquí la pantalla del texto del libro para poder continuar en el capítulo 3 del libro de Santos. Entonces, vamos a ver, dice, ahora sí, vamos al evento, ¿no? 21 de septiembre de 1823, por la noche. José y su familia habían estado hablando, José ve y se acuesta y ¿qué es lo que viene? Déjame ver si te lo compartí, sí, aquí está. Dice lo siguiente, esa noche se había quedado levantado hasta tarde, escuchando hablar a su familia sobre diferentes iglesias y doctrinas. Y luego, bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Cuál es la pequeña pausa que voy a hacer aquí? Vamos a regresarnos a lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos al analizar los relatos de la primera visión que José Smith estaba buscando dos cosas. La primera es el perdón de sus pecados, de tal manera que cuando se aparece el padre, presenta al hijo, aparece el hijo enseguida y le dice, lo primero que le dice el hijo a José es lo siguiente: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Yo soy el Señor de gloria, le dice. Entonces le perdona sus pecados. Y luego dice, José, cuando me hube recobrado de esto, yo les pregunté a los seres que estaban arriba de mí a qué iglesia debía unirme, ¿sí? Entonces, los personajes que eran el padre y el hijo le dijeron, a ninguna de las iglesias deben unirte porque todas son una abominación ante mi vista, ¿sí? Entonces le dicen que no se deba unirse, le dicen que no deba unirse a ninguna de las iglesias y luego le dicen que en el futuro le será dado mayor conocimiento acerca del evangelio. Ahora, eh, gracias, hermana Eloísa, es correcto. Es correcto justo lo que acabo de mencionar y es lo que vimos la semana pasada. Eso me dice, hermana, que usted sí está leyendo, ¿no? Sí, le voy a poner ahí que cumplió con su reporte de lectura. Y buenos días, hermana Ana María, desde Ecuador, dice. Órale, Ecuador, muy bien, qué gusto, hermana, desde el meridiano de la Tierra, ¿no? Muy bien, entonces, estamos en este punto. José Smith fue buscando estas cosas y se le dijo que en el futuro se le iba a dar a conocer el Evangelio, mayor conocimiento. Entonces, José Smith, ¿qué hizo en esta ocasión? Vuelvo a compartir pantalla completa para continuar leyendo el libro de Santos y poder conectar lo que vimos la semana pasada con lo que estamos viendo ahora. En la oscuridad de su habitación, José comenzó a orar, suplicando con fervor que Dios le perdonara sus pecados. Vean esta parte tan interesante, hermanos. ¿Qué fue lo que llevó a José Smith a orar a la arboleda? Un primer tema fue buscar el perdón de sus pecados. Ahora, vean esta similitud. ¿Qué es lo que José Smith estaba pidiendo en 3 años y medio después, en 1823? Estaba pidiendo lo mismo, el perdón de sus pecados. Dice, anhelaba entrar en contacto con un mensajero celestial que pudiera asegurarle su condición y posición ante el Señor y darle conocimiento del Evangelio que le había prometido en la arboleda. Vean este elemento también tan interesante. Va y busca perdón y además desea saber su condición y posición ante él. ¿Cómo hace esto? Pues pide perdón de sus pecados. Pero además, ¿qué busca? Busca conocimiento, porque él sabía, hermanos, o él tenía muy, muy en mente lo que se le había prometido, que se le prometió darle mayor conocimiento, ¿sí? Entonces José Smith va buscando el perdón de sus pecados, desea saber cuál es su posición y su condición y busca mayor conocimiento. Él decía, bueno, hace 3 años y medio se me dijo que se iba a dar a conocer el Evangelio a través de mí,
pero no ha sucedido nada en 3 años y medio. Voy ante el Señor para preguntarle. Y voy ante el Señor y le pido perdón por mis pecados. Ya vimos por qué, ¿no? Porque él había cometido algunas imprudencias, en palabras de él. Ahora, continúa diciendo el libro. José sabía, a ver si lo puse, déjame lo pongo. José sabía que Dios había contestado sus oraciones antes y confiaba plenamente en que Dios lo haría otra vez. ¿Sí? Aquí me detengo un poco, hermanos, y te quiero llevar a la siguiente reflexión. José Smith había tenido una experiencia celestial, había recibido la visita del Padre y del Hijo en 1823. ¿Esto significaba que José era perfecto? ¿Esto significaba que ya no se iba a equivocar jamás? 3 años y medio después, él de nuevo estaba orando por el perdón de sus pecados. ¿Cuál fue el resultado? Veamos qué le dice el ángel. Le dice lo siguiente. Una vez que aparece Moroni, ya lo hemos leído, ya sabemos lo que dice en la perla de gran precio. Dice, al principio José tuvo miedo, pero pronto rebosó de paz. El ángel lo llamó por su nombre y dijo que se llamaba Moroni. Le declaró que Dios le había perdonado sus pecados y que ahora tenía una obra para él. Vean este modelo tan interesante, ¿no? Primero, le llama por su nombre. ¿Qué le está diciendo? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo aquí el ángel cuando le dice José, porque lo llama por su nombre? Le está diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres, ¿sí? Y luego le dice este punto de, yo sé, yo soy Moroni, ¿no? Tú eres José, yo te conozco y déjame me presento, yo soy Moroni. Y después viene algo muy interesante y le dice, le declaró que Dios le había perdonado sus pecados. Vean esta parte, hermanos, tan interesante. Un requisito para tener esta manifestación es el perdón de los pecados. Lo mismo sucedió en la primera visión. En ambos casos, José va buscando perdón de sus pecados y va buscando conocimiento. En ambos casos, recibe el perdón de sus pecados como primer paso y luego recibe conocimiento. ¿Qué te deja esto a ti? O sea, ¿qué reflexión? ¿Tú quieres adquirir conocimiento? ¿Qué se necesita? Santificación. Se necesita pureza. Yo deseo mayor luz y conocimiento para mi vida. ¿Qué hizo José? Hay un modelo muy interesante. ¿Qué hizo José? Pidió perdón de sus pecados y enseguida se le dio mayor conocimiento. En la primera visión se le dijo, no te unas a ninguna iglesia y en el futuro te va a ser dado mayor conocimiento. Luego, en 1823 se le dice, Dios ha perdonado tus pecados y enseguida Moroni le habla acerca de la obra que iba a llevar a cabo él. ¿Sí? Le habla de la salida a luz del libro de Mormón, le cita escrituras de la Biblia, Malaquías, Joel y otras escrituras concerniente a la restauración de la obra en los últimos días. ¿Sí? Se le da luz y conocimiento sobre lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué modelo tan interesante? ¿Quieres recibir mayor luz y conocimiento para tu vida? Bueno, lo primero que hay que hacer, aquí hay una gran lección, lo primero que hay que hacer es pedir perdón de nuestros pecados. Aquí hay una lección. La otra lección que yo encuentro aquí es, José Smith había visto al Padre y al Hijo, recibió el perdón de sus pecados. 3 años después, un mensajero celestial se le aparece y le dice, Dios ha perdonado tus pecados. Nosotros, hermanos, en ocasiones podemos tener manifestaciones celestiales tan, pero tan sagradas como las que tuvo José, como la que tuvo José en la primera visión. Y tiempo después ya no llegar a sentir la misma paz y tranquilidad y gozo que sentimos en esa ocasión, en nuestra propia arboleda. Y tenemos que recurrir ante el Padre y buscar perdón. Una manifestación celestial no significaba que José ya iba a ser perfecto el resto de su vida. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué hizo José? Fue y buscó nuevamente perdón. ¿Qué puedo yo hacer? He tenido manifestaciones celestiales. Yo puedo optar por dos cosas. Me desanimo
y me culpo y me avergüenzo y digo, ¿cómo es posible que me equivoqué a pesar de que yo había tenido estas manifestaciones o esta revelación o a pesar de todo el conocimiento que yo tengo? Bueno, puedo hacer eso o puedo optar por tener un corazón humilde, un corazón sincero, aceptar mi culpa, reconocer mis errores y pedirle perdón al Salvador. Entonces, así como José de 1820 a 1823 requirió el perdón de sus pecados, nosotros también, queridos hermanos, constantemente, a pesar de las experiencias que hayamos tenido. Y entonces, ¿qué va a venir? Con el perdón de los pecados viene conocimiento, que fue lo que sucedió con José. En ambos casos, primero recibió el perdón y después recibió luz y conocimiento. Entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para nosotros? Si yo busco el perdón de mis pecados, ¿qué viene enseguida para mí? Aquí hay una gran lección, queridos hermanos, este, y espero que lo lleves a la reflexión y yo también llevarlo a la reflexión acerca de cómo podemos recurrir al Padre de manera constante para recibir perdón de nuestros pecados y para recibir luz y conocimiento en cuanto a nuestra vida, en cuanto a la revelación que nosotros requerimos en cualquier aspecto que sea necesario. Muy bien, esta es la primera parte de lo que quería compartirte. Si tienes algún comentario al respecto, alguna reflexión, alguna cosa que te haya hablado el Espíritu, eh, me gustaría leerte. Yo, son las impresiones que yo tengo, eh, pero sé que a ti te están llegando otras, ¿no? Entonces, cuando las compartimos puede haber una mayor edificación, nos edificamos mutuamente. Nos saluda la hermana Quirós Mendoza desde Tijuana, dice, nutriéndonos de la buena palabra. Le mando un abrazote, hermano Vázquez. Gracias, hermana. Saludo hasta Tijuana, el norte de México. Muy bien. La hermana Ángela dice, yo he sentido esas manifestaciones celestiales y he tenido que pedir perdón. Y sigo poniendo al día, y me sigo poniendo al día en cuanto a mi arrepentimiento. Así es un proceso. Por eso, hermanos, yo como subtítulo de la lección, que no es parte de lo que viene en el manual de instituto, yo le puse este título, José obtiene las planchas, un proceso de santificación. Este fue un proceso de santificación y ahorita te va a quedar más claro. José Smith requirió santificarse en estos primeros 3 años, pero luego, ¿qué leemos en José Smith Historia? Mira, vamos a leer, vamos a ver qué sucedió con las planchas. Voy a detener tantito esta pantalla para cambiar a José Smith Historia. Si me quieres acompañar, voy a compartir ahora esta pantalla de la perla de gran precio, donde dice lo siguiente, vamos a ver. Ahí estamos, déjame nada más, por aquí me llegó un comentario desde Chile. Ok, buenos días, hermana. Buenas, ya que son casi mediodía, ¿no? Van 3 horas adelante en Chile. Recién me estoy conectando en Osorno, Chile. Muy bien, qué gusto, hermana. Y aquí estamos, ¿no? Los invito cada viernes a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Serían 9, 10, 11, tiempo de Chile. Estamos transmitiendo Santos, historia de la iglesia. Les comento lo que les decía al principio, ¿no? Yo sirvo y he servido como maestro de instituto en los últimos 6 años y los últimos 3 he estado enseñando este curso de historia de la iglesia. Entonces, hay tantas cosas que voy aprendiendo y que voy compartiendo con los jóvenes, unas cosas unas veces unas cosas, otras veces otra, y hoy vengo y reflexiono algunas otras cosas contigo. Entonces me encanta hablar sobre la historia temprana de la iglesia, los albores, sobre la vida del profeta. Les voy a comentar aquí un secreto muy íntimo, no le digan a mi esposa, pero ella me dice, otra vez José. Porque constantemente yo estoy hablando de la iglesia, de la historia temprana de la iglesia y de José Smith y cómo es que podemos aprender acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy tratando de hacer esto contigo. Escúchalo desde Brasil, bien, escúchalo, me gustaría saber tu nombre y bueno, si eres
hispanohablante, me imagino, ¿no? Me imagino un hispanohablante viviendo en Brasil. Y el hermano Johnny Merino, buenos días hermanos, qué gusto que estén con nosotros y también ayúdenme en este momento, ayúdenme a compartir esta lección, invita a un amigo para que venga y se conecte y se una, mira, vamos a estudiar juntos acerca de historia de la iglesia y yo te invito a que vayas siguiendo la secuencia de las lecciones. Al final del programa te voy a decir eh, qué capítulos vamos a analizar la siguiente semana para que los leas. Si los lees y luego venimos y lo platicamos, va a haber una mayor reflexión, va a haber un mayor aprendizaje. Dicen o enseñan nuestras autoridades generales un aprendizaje más profundo que llegue hasta nuestras raíces, ¿sí? ¿Para qué? El motivo todo aprendizaje debe tener un motivo, de acuerdo con lo que nos enseñan nuestros manuales de la iglesia que son aprobados por la primera presidencia. Esto es decir, viene directamente de nuestro profeta. El aprendizaje adquirido nos debe de llevar a una mayor y profunda conversión. ¿En quién? En Jesucristo, ¿sí? Por eso aquí está, lo tengo de este lado, ¿no? Una figura del Salvador para recordarle constantemente que todo aprendizaje tiene que ir dirigido hacia Él, a dirigir a nuestros pensamientos hacia nuestro Salvador, ¿sí? Ahorita mismo hablando de José Smith, José recurre y pide perdón, y el Señor de gloria, Jesucristo, lo perdona, ¿sí? Entonces, todo aprendizaje va dirigido hacia Él, hacia nuestro Señor y Salvador. La hermana Laura dice, al igual que José, lo mismo sucede con nosotros al entrar en la senda de los convenios, al bautizarnos, comienza todo. Es correcto. Gracias, hermana Laura. La hermana Luisa dice, es aprender y poner en práctica para tener una revelación y saber cómo conducir nuestra vida en estos tiempos. ¿Cuán importante es esto, hermana Eloísa? La hermana Clara nos dice, pienso que el Señor dio el tiempo que José requería para ir comprendiendo el proceso para lograr su propósito. Gracias, hermana Clara. Eso me lleva y me enlaza a lo siguiente. Este proceso de santificación de José que comenzó en 1820, siguió hacia 1823 y vamos a ver qué sucede enseguida. El mensaje, uno de los mensajes principales que traía Moroni cuando se le aparece en 1823 es las planchas, los registros, el libro de Mormón, ¿sí? Aquí Moroni le habla acerca de estos registros. Ya sabemos la historia, ¿no? Que le dice que en un cerro que están enterrados unos registros, ya no nos vamos a meter en esto. Si quieres ver más detalles o recordarlos, ve y lee José es mi historia o ve y lee el capítulo 3 del libro de Santos. Aquí, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué sucedió en cada uno de los años? Mira, voy a poner aquí en pantalla, creo que es esto, José es mi historia, sí. En José es mi historia, en el versículo 59, voy a mover un poco rápido aquí, versículo 59 dice lo siguiente, ¿sí? Ya estamos hablando de cuando José fue al cerro que después conocemos como Cumora, para poder encontrar las planchas de las cuales el mensajero, es decir, el ángel, le había hablado. Y dice, por fin llegó el momento de obtener las planchas. A ver, déjame ver si estoy correcto. Déjame ver si estoy correcto. No, esta no es. Déjame ver si lo encuentro un poco antes. Perdón, hermano. Dice, aquí está. Versículo 53, me confundí, es el versículo 53, ¿sí? Estamos hablando de la primera vez que encontró las planchas. Dice, habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre estas descansaban las planchas y los otros objetos que las acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero. De nuevo se me informó que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años a partir de esa fecha. Pero me dijo que fuera a ese lugar precisamente un año después y que él me esperaría allí
y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. Si nosotros leemos este versículo fuera de su contexto histórico, podríamos llegar a entender que simple y sencillamente el ángel, el mensajero, le estaba diciendo a José, mira, no te las voy a entregar ahorita, te las voy a entregar dentro de 4 años, ¿sí? Bueno, lo cierto es que no sucedió exactamente así. Lo que sucedió es que el mensajero le pidió que regresara un año después. Vamos al libro de Santos, voy a dejar de compartir esta pantalla. Le pidió que regresara un año después para entregarle las planchas, pero cada año desde 1823 hasta 1827 sucedió algo dentro había un ajuste que hacer más bien dentro de la vida del profeta, que lo estaba no solamente preparando en conocimiento, sino que lo estaba santificando. Por eso le llamo o le intitulé esta lección un proceso de santificación. ¿Cómo es que José se fue santificando a través de los años? En 1823 José Smith tenía 17 años, era septiembre. En diciembre iba a cumplir 18 años. ¿Estaba José Smith maduro para recibir las planchas en ese momento? Vamos a ver qué sucedió en la vida de José. Voy a compartir ahora, déjame ver por aquí, voy a regresar al libro de Santos. Vamos al capítulo 3 del libro de Santos para ver qué estaba sucediendo o qué sucedió en cada uno de los años. Aquí estamos, ¿sí? Bueno, vamos aquí a... Ok, aquí vamos a ver la advertencia que le hizo el mensajero al profeta. Le dice el mensajero, o sea, estamos hablando de Morón y dice, ahora bien, José, esto sucedió en la cabaña, ¿no? Estamos en la cabaña de los Smith todavía durante la primera aparición del ángel Morón y en total se apareció 5 veces hasta la última vez, ya en el cerro, y le dice, ahora bien, José, ten cuidado. Dijo, cuando vayas a obtener las planchas, tu mente se llenará de oscuridad y por ella pasará toda clase de mal para evitar que guardes los mandamientos, a fin de que, dice, a fin de que José recibiera apoyo, Moroni lo instó a hablarle a su padre acerca de las visiones. Bueno, entonces, vean la advertencia que le hace el mensajero, ¿no? Tu mente se va a llenar de oscuridad. Ojo, ¿no? ¿De qué oscuridad se llenó la mente de José? Vamos a ver más adelante en el libro de Santos, dice lo siguiente. Dice, al llegar al cerro halló el sitio que había visto en la visión y comenzó a cavar en la base. Ya lo vimos ahorita en José es mi historia. Y luego dice, vean cómo describe las planchas. Al mirar dentro, José vio las planchas de oro, las piedras de vidente y el pectoral. Las planchas estaban cubiertas de una escritura antigua y unidas entre sí por 3 anillas o aros. Cada plancha era delgada y medía unos 15 centímetros de ancho por 20 de largo. Además, una sección de las planchas parecía estar sellada para que nadie pudiera leerlas. Entonces, vean, a mí me parece muy interesante, hermanos, ¿sí? Más o menos unos 20 centímetros, más o menos esto, para acá, ¿sí? Unos 20 por unos 15, ¿sí? Más o menos debe ser esto. Eso era lo que medían las planchas, ¿no? Y también, voy a poner otra vez esto aquí. Entonces dice que aparentemente una parte de ellas estaba sellada. Bueno, no aparentemente, estaba sellada. Ahora, vamos al punto, dice. José se preguntó, dice, asombrado cuando las vio, José se preguntó nuevamente cuánto valdrían las planchas. De hecho, desde antes, déjame ver si me regreso. Aquí dice, mientras José caminaba, pensaba en las planchas, aunque sabía que eran sagradas, le costaba resistirse a pensar en cuánto valdrían. Había oído de relatos de tesoros escondidos, protegidos por espíritus guardianes, pero Moroni y las planchas que describió eran diferentes de esos relatos. Dice, Moroni era un mensajero celestial designado por Dios para entregar el registro de forma segura a su vidente escogido. Y las planchas no eran valiosas porque fueran de oro, sino porque testificaban de Jesucristo. Aún así, José no podía dejar de pensar en que ahora sabía exactamente dónde encontrar un tesoro lo bastante grande para librar a su familia de la pobreza. Ojo con esto, ¿eh?
Qué interesante este punto. Recordemos que José Smith y su familia no eran acaudalados, ellos eran jornaleros, lo que sacaran al día, ¿sí? Trabajaban en su granja y lo poco que podían producir para vender, y ellos vivían al día, literalmente, ¿no? Hoy en día diríamos, acá en México vivían al día, a pesar de que eran una familia numerosa, con lo que producían era para apenas sacar. De hecho, la granja esa en la que vivieron, en la línea divisoria entre Manchester y Palmyra, la terminó perdiendo el papá de José Smith, ¿sí? Entonces, José Smith decía, bueno, mi familia está pobre, ya sé dónde están unas planchas, y José Smith tenía la experiencia de buscar previamente tesoros. Entonces dice, ahora ya sé dónde está un tesoro y estas planchas quizás cuesten lo suficiente y yo pueda sacar a mi familia de la pobreza. Eso es lo que estaba, vean hermanos, qué interesante, después de la primera visión, después de la visita del ángel Moroni, José Smith estaba pensando en cuánto costarían las planchas. Por eso el mensajero le dijo, tu mente se va a llenar de oscuridad. Cuidado, José, cuidado. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y el libro de Santos. Y le dice, asombrado, José se preguntó, una vez que vio las planchas, se preguntó nuevamente cuánto valdrían las planchas. Extendió la mano para tocarlas y sintió como una descarga que recorrió su cuerpo. Alejó rápidamente la mano, aunque luego intentó tomar las planchas 2 veces más y cada vez volvió a recibir una sacudida. Imagínense estos hermanos, ¿sí? ¿Sí? Él va a intentar, se agacha para tomar las planchas y como una especie de toque eléctrico, ¿no? Yo me imagino, no es que me esté dando un ataque ahorita, no, hermanos. Yo me imagino a José, ¿no? Aquí, que le accionó Moroni y el botón rojo para darle un toque eléctrico. Estaba recibiendo una sacudida espiritual José Smith, pero ¿por qué? Vamos a entender por qué. Le dice, se pregunta a José, ¿por qué no puedo obtener el libro? Y le contesta Moroni, porque no has guardado los mandamientos del Señor. No has guardado los mandamientos del Señor. José se dio la vuelta y vio a Moroni. En ese mismo instante el mensaje de la noche anterior colmó su mente y entendió que había olvidado el verdadero propósito del registro. Comenzó a orar y su mente y su alma se abrieron al Espíritu Santo. José Moroni le mostró una visión y le dice, se desplegó otra visión ante José y vio a Satanás rodeado de sus innumerables huestes. Todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y las tinieblas, para que de aquí en adelante conozcas ambos poderes y nunca influyan en ti ni te venza lo inicuo. Le dijo el mensajero, si estas cosas sagradas han de obtenerse, debe ser por la oración y la fidelidad para obedecer al Señor. ¿Sí? Qué interesante reflexión, hermanos. ¿Por qué José no obtuvo las planchas? Porque las planchas tenían un propósito, que era establecer el reino de Dios. ¿Y José qué estaba pensando? José estaba pensando en obtener las planchas para lucrar y sacar a su familia de la pobreza. Cruzó por su mente. ¿Sí? No quiero decir que ese era su propósito, pero sí cruzó por su mente. Su mente se llenó de oscuridad en ese sentido. Entonces, ¿José estaba listo en 1800 para recibir las planchas? No. ¿Por qué no? Le dice el ángel Moroni, porque no has aprendido a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una lección para nosotros. El Señor desea darnos las planchas, hablando metafóricamente. Desea darnos las planchas. Desea que vayamos al cerro, excavemos, tengamos ahí esos tesoros y los saquemos para recibir luz para nuestras vidas. Pero a veces nosotros podemos detener el recibir esas planchas a causa de que no hemos aprendido a guardar los mandamientos del Señor. Dicho en sentido contrario, yo deseo recibir las planchas, debo aprender a guardar los mandamientos del Señor.
porque toda bendición que recibimos se basa sobre una ley y no recibimos esa bendición a menos que obedezcamos la ley sobre la cual se basa. ¿Cuál era la ley sobre la cual se basaba la bendición de recibir las planchas? Que José aprendiera a guardar los mandamientos del Señor. Que esas planchas debían utilizarse para los fines del Señor, para sacar a luz la obra del Señor. Estamos hablando de que eran las planchas que contienen los escritos del Libro de Mormón, es decir, la piedra angular de nuestra religión. Entonces José Smith debía aprender. Por eso estaba en este proceso de santificación. José, no estás listo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo sacar las planchas después de las sacudidas que recibió? Pues José, no estás listo porque no has aprendido a guardar los mandamientos. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una lección. Aprendamos qué es lo que necesitamos obedecer para poder recibir las planchas, hablado en un sentido figurado. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus comentarios que voy recibiendo aquí, que son previos a lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué reflexión te deja esta nueva enseñanza de lo que sucedió en 1823? Y mientras vamos a ver qué sucedió, le dijo el ángel, le dijo, vente el próximo año y platicamos en la misma fecha, en el mismo día, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Estoy yo inventando este diálogo, ¿no? Claro que no sucedió de esta manera. Pero sí vamos a ver qué sucedió el siguiente año. Déjenme nada más localizo aquí en el libro de Santos. Este es otro punto muy importante que no lo voy a tocar. Bueno, ya mejor no te digo nada porque me voy a entretener más ahí. Eh, Voy a avanzar en el libro de Santos y vamos al año 1824, ¿sí? Déjame nada más lo localizo. Vamos al capítulo 4 del libro de Santos, si estás siguiéndome en tu aplicación o en tu dispositivo, y voy a poner aquí aquí está ya el capítulo 4. Bueno, ¿qué sucedió? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que se me está pasando, querido hermano. Es que como estoy aquí en las ventanas electrónicas, se me revuelve un poquito. Aquí está, sí, se me estaba pasando. Esta es la parte que quería mostrarte. Primero, antes de lo que había mostrado previamente. ¿Qué sucedió en 1824? Ya pasamos en nuestra línea del tiempo, dibujamos y nos vamos a septiembre de 1824 y vemos lo que sucedió. Dice, cuando finalmente llegó el día de regresar al cerro, José fue solo. Ok, fue y las tomó. Bueno, fue al cerro con el fin de tomar las planchas y le dice Moroni, las instrucciones de Moroni para obtener las planchas eran claras, debes tomarlas. Vean cómo es que no era el propósito, este diálogo que sacamos, esto está en los registros históricos, ¿no? El diálogo con José es, debes ir a tomarlas. Moroni no le estaba diciendo, este año no te las voy a dar, ¿eh? No, al contrario, le estaba dando la pauta para hacerle ver que se las iba a dar, ¿sí? Porque vean cómo le dice, debes tomarlas e ir directamente a casa sin demora, le había dicho el ángel, y asegurarlas bajo llave. Vean, esta es la instrucción que le estaba dando Moroni. Las tomas y te vas directamente a casa sin demora y asegúralas bajo llave. ¿Cuál era el mensaje implícito dentro de esta instrucción que le estaba dando Moroni? Es, cuídalas, protégelas, no te distraigas, ¿sí? Es el mensaje implícito. ¿Por qué? Pues eran las planchas, ¿no? Y tenían planchas sagradas que tenían un propósito sagrado, ¿ok? Ahora, vean lo que continúa sucediendo. Dice, otra vez José fue al cerro, movió la roca y dice, entonces le pasó por la mente el pensamiento de que los demás objetos, porque sacó las planchas Vean, ok, me regreso un poquito. Dice, una vez en el cerro, José movió la roca, metió las manos en la caja de piedra y sacó las planchas. Ojo, en esta ocasión José tocó las planchas y las sacó. En 1823, ¿qué sucedió? No pudo hacerlo, porque al hacerlo recibió la descarga, ¿sí?
pero en 1824 sí, ya las pudo sacar de la caja. Entonces, vean lo que sucede. Le pasó por la mente el pensamiento de que los objetos de la caja eran valiosos. ¿Qué objetos? Pues estaba ahí el Urim y Tumim y otros, ¿no? La espada de Labán, dice, y que debía ocultarlos antes de irse. Depositó las planchas en el suelo y se dio la vuelta para cubrir la caja. Pero cuando volvió a donde las había dejado, estas habían desaparecido. Alarmado se arrodilló y suplicó para saber dónde se hallaban. Imagínense, hermanos, deja las planchas en el piso, se voltea para cubrir lo demás y cuando voltea ya no están. ¿Pueden imaginarse la cara de José en ese momento? ¿Pueden imaginarse, no? La cara de temor que tenía José. Yo me la puedo imaginar. Permítanme, hermanos. Se me secó la garganta. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Dice, se arrodilló y suplicó para saber dónde se hallaban. Se apareció Moroni, quien le dijo que una vez más le dijo, no ha seguido las instrucciones, José. No solo había depositado las planchas en el suelo sin haberlas asegurado, sino que también las había apartado de su vista. Aun cuando el joven vidente estaba dispuesto a hacer la obra del Señor, todavía no era capaz de proteger el antiguo registro. José estaba decepcionado consigo mismo, pero Moroni le dijo que volviera por las planchas al año siguiente. También le dio instrucciones sobre el plan y el reino de Dios y la obra que empezaría a desplegarse. Entonces, queridos hermanos, vamos otra vez a la reflexión, ¿no? ¿Era el propósito que José no recibiera las planchas en 1824? No, no era el propósito. ¿Por qué no las recibió? Porque se le dieron instrucciones precisas, ¿sí? José siguió las instrucciones, no. José tuvo malas intenciones, no. Tuvo muy buenas intenciones porque dijo, los objetos que están ahí son valiosos, tengo que protegerlos, pero al hacerlo se distrajo. ¿De qué? De lo sagrado. ¿Qué era lo sagrado? Las planchas. Las dejó de lado. Entonces, ¿qué reflexión hay aquí, hermanos? ¿José estaba listo? No, porque no había aprendido a seguir de manera exacta las instrucciones del mensajero. Por eso no recibió las planchas. ¿Qué puedo hacer yo para recibir las planchas otra vez? En la reflexión previa era guardar los mandamientos de Dios. Bueno, seguir las instrucciones de Dios de manera precisa y puntual, hermanos. ¿Sí? De manera precisa y puntual era lo que necesitaba hacer José para recibir las planchas. Y todavía no había madurado en ese aspecto. Quizás nosotros haya un aspecto en nuestra vida que necesitamos madurar para recibir de manera precisa la revelación que requerimos en nuestras vidas, o la guía, o las bendiciones que el Señor desea darnos. Ahora mismo vinieron dos cosas a mi mente para mí. Dos cosas vinieron a mi mente mientras estaba hablando, que yo requiero seguir de manera más precisa. Y ahorita al terminar la lección voy a ir con mi esposo y le voy a decir qué cosas. Y mi esposa me va a decir, ya ves, te lo dije. Aquí me está viendo, ¿no? Este, ella recibió la revelación primero que yo, pero ya la recibí yo por mi cuenta, entonces ya entendí. Y hay cosas que ahora pueden estar en tu mente que, que tú puedes llevar a cabo para cumplir de manera precisa las instrucciones del Señor. Te invito, anótalas y llévalas a cabo. ¿Qué vas a recibir? Hablando metafóricamente, vas a recibir tus planchas. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos lo que sucedió en 1824. No había aprendido a seguir las instrucciones del Señor. En 1825, el libro de Santos no nos dice qué sucedió,
pero sabemos que no recibió las planchas. Yo he buscado en otros lados qué habría sucedido en 1825 y yo no he encontrado registro alguno. Si tú tienes algo, me encantaría que me lo dijeras, me lo hicieras saber, me dejaras un mensaje para yo poder ampliar esta cobertura histórica. La hermana Vicky dice, es que en nuestra vida tenemos cosas valiosas, pero no debemos de perder de vista lo sagrado. Correcto, hermana, buena reflexión. No perder de vista lo sagrado. Sí, fíjense, lo que estaba en la caja era importante, sí. Las planchas eran importantes, sí. Todo era importante. Es más, todo era sagrado, pero las planchas tenían un valor primordial, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que escoger entre lo que es importante y sagrado y lo que es más importante y sagrado, ¿no? O más bien conjuntar estas dos cosas sin perder de vista ambas, ¿sí? Conjuntarlas. Ok, 1825, no sabemos qué sucedió, o bueno, yo no tengo el registro. Si alguien lo tuviera, me encantaría que me lo dijera. Y vamos a 1826. ¿Qué sucedió en 1826? El libro de Santos nos narra qué sucedió. Vamos a ver. Uf, aquí nos vamos a meter en un acontecimiento que es necesario mencionar. Voy a poner aquí el libro de Santos y dice lo siguiente. Emma Hale era una joven de 21 años cuando escuchó hablar de José Smith por primera vez en el otoño de 1825. Aquí entra a escena uno de las grandes mujeres en la historia de la iglesia, Emma Hale, ¿sí? Que la conocemos más como Emma Smith, la esposa de José. Entonces, o más bien para que luego dicen, es que siempre, algunos dicen, siempre hablan de la esposa de José, pero él tuvo muchas esposas. Bueno, la primera esposa de José. Dice la hermana Clara, ahora se nos está ofreciendo el Espíritu Santo y buscar revelación personal. Es lo que se nos requiere total atención, dedicación y cuidado. Es correcto. Total atención. Gracias, hermana Clara. Bueno, regreso al texto del libro. José Smith se relaciona con un hombre que se llamaba Josiah Stowell. Este hombre pensaba que había tesoros escondidos en una propiedad, ¿sí? ¿En donde En Harmony, que es donde vivía Emma. Entonces contrató a José, bueno, dijo, conoce a José y sabe que José se dedicaba en un tiempo a buscar este tipo de tesoros, ya lo mencionamos al inicio de la lección, y dice, bueno, voy a contratarlo, lo contrata y José Smith va a Harmony, Pensilvania, que era de donde era nativa, o bueno, donde vivía Emma Smith. Entonces ahí es donde conoce a Emma, ¿sí? Josiah conocía a Isaac Hale, que era el papá de Emma, y los trabajadores de Josiah se hospedan con Isaac, y ahí es donde José conoce a Emma, ¿no? Porque se hospeda ahí en la propiedad de Isaac, y comienza esta búsqueda de tesoro. Entonces, esta búsqueda de tesoro no tuvo éxito y con el tiempo Isaac llegó a desconfiar de José Smith, a pesar de que José Smith, nos dice el libro de Santos, le dijo a Josiah que no iban a encontrar ningún tesoro ahí, ¿sí? Entonces, Isaac Hale desconfía de Smith y de ahí en adelante ya no lo quiso más. De hecho, la familia de Emma nunca quisieron a José Smith, y tuvieron que incluso casarse en secreto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué estaba sucediendo. Conoce a Emma Smith en el otoño de 1825. Aquí lo pongo en pantalla. Bueno, ¿qué viene después? Bueno, vamos a ver en el libro de Santos. Vamos a ver, aquí dice, en septiembre de 1826, José volvió al cerro para obtener las planchas, pero Moroni le dijo que él no estaba listo aún. Vean, ¿qué sucede en 1826? Moroni le dice, no estás listo, compadre. ¿Por qué no estás listo? Le dice, abandona la compañía de los buscadores de dinero. Le dijo el ángel, hay hombres inicuos entre ellos. Moroni le dio un año más para adaptar su vida a la voluntad de Dios. Si no lo hacía, nunca se le confiarían las planchas. Ok, entonces aquí viene la reflexión, ¿no? A ver, ¿por qué Moroni le dijo a José
que dejara las compañías de tesoros, que en ese momento, en ese año, no podía entregarle las planchas, otra vez no estaba listo. ¿Por qué? Le dije, abandona las compañías de tesoros. A ver, ¿qué estaba haciendo José con las compañías de tesoros? Estaba utilizando o tratando de utilizar su don con la piedra vidente para encontrar tesoros. ¿Ese era el propósito del don que se le había dado? No. Otra vez, José necesitaba aprender. Ojo, no estoy de ninguna manera eh, criticando a José. No, 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 al contrario. José yo lo admiro profundamente. Yo lo que estoy tratando de hacer ver es cómo es que era un proceso de santificación de José. Cómo es que él necesitaba aprender, al igual que cada uno de nosotros. Por eso estoy utilizando su modelo histórico de vida para ver qué podemos tomar para nosotros y reflexionar, porque él llegó a ser lo que llegó a ser, el gran profeta de Dios, el profeta de la restauración, llegó a ser lo que llegó a ser porque siguió un modelo de santificación. Se fue purificando y santificando a través de los años. Y estos pequeños inconvenientes en su vida lo llevaron a reflexionar y a aprender, ¿sí? Al aprender, él fue perfeccionándose, él fue haciendo ajustes en su vida. Entonces, por eso te digo, Moroni le dijo, no estás listo, José, abandona las compañías de tesoros. ¿Por qué necesitaba José abandonar las compañías de tesoros? Dice el libro de Santos, porque hay hombres inicuos entre ellos. Una razón es que se relacionaba con este tipo de personas. Otra razón, que es mi propia reflexión, es que José estaba utilizando el don para un propósito que no se le había dado, ¿sí? Entonces él necesitaba hacer un ajuste en su forma en que estaba utilizando sus dones. En este caso, el don de vidente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en 1826, estamos hablando de 1826, José no recibe las planchas por esta razón. La hermana Angelita nos dice, es difícil madurar porque nos descuidamos, debemos estar alertas a nuestros descuidos espirituales. Qué interesante reflexión, hermana, qué interesante, me llama mucho la atención. Cuando nos descuidamos, aquí hay un principio que nos está enseñando hermana Ángela de Costa Rica. Cuando nos descuidamos espiritualmente, dejamos de madurar espiritualmente, ¿sí? Cuando nosotros ponemos atención a las instrucciones del Señor, a los mandamientos, entonces maduramos espiritualmente. Gracias, hermana Ángela. Qué buena reflexión. La hermana Eloísa nos dice, es un aprendizaje su explicación para aplicarla a nuestra vida. Así es, hermana. Ese es el propósito, ¿no? Y qué buena manera de hacerlo que a través de un hombre que llegó a tener grandes manifestaciones celestiales, ¿sí? Hay una gran cantidad de registros que indican las manifestaciones que José recibió. Entonces, si nosotros deseamos recibir revelación para nuestras vidas, en palabras del profeta Nelson, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender el modelo. Y este es un modelo que estamos aprendiendo, ¿sí? Dice la hermana Eloísa, ese modelo tiene que ser para nosotros todo lo que él vivió para que podamos tener mejor revelación. Así es, un modelo, eso es lo que estamos analizando. Entonces, hermanos, me regreso. 1826 no lo recibe. ¿Por qué? Abandona la compañía de tesoros. ¿Qué viene para José después? Viene algo muy interesante. Ya habíamos dicho de que José había conocido a Emma, ¿no? Y bueno, dice el libro de Santos, dice José se había sentido atraído hacia Emma desde el momento en que la conoció. Algo así como decimos acá en México, ¿no? ¿Sí? Se gustan pero no andan, ¿sí? Entonces, le gustó, le atrajo, ¿no? Entonces, más adelante dice, pero su interés en Emma iba más allá, José la amaba y quería casarse con ella. En diciembre José cumplió 21 años, ¿sí? Entonces, ¿qué continúa sucediendo? Dice, en enero de 1827, Emma estuvo frecuentando el hogar de Josiah
Towel, donde ella y José pudieron pasar tiempo juntos sin estar bajo la mirada de desaprobación de su familia. Imagínense eso, ¿no? Qué situación ahí. Dice, allí José le propuso matrimonio a Emma, quien al principio pareció estar sorprendida. Ella sabía que sus padres se opondrían al matrimonio, pero José insistió en que lo pensara. Ellos podrían fugarse para casarse de inmediato. Emma consideró la propuesta, casarse con José desilusionaría a sus padres, mas esa fue su decisión porque ella lo amaba. Poco tiempo después, el 18 de enero de 1827, José y Emma se casaron en la casa del juez de paz de la localidad. Entonces, aquí este elemento, hermanos, me encanta mencionárselo a los jóvenes adultos solteros porque les digo a manera de broma, ¿no? Y les digo, es broma, jóvenes, ¿eh? No vayan a sentir que los estoy presionando, pero les digo, ¿qué necesitan hacer para recibir sus planchas? Necesitan casarse. Sí, hermano. Pero en realidad esto es una broma, pero vamos a ver este punto. José se casa en enero de 1827, y recibe las planchas en septiembre, el siguiente septiembre, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 8 meses después recibe las planchas. ¿Qué papel jugó el matrimonio de José con Emma? Indudablemente, influyó. El matrimonio tuvo que haber hecho madurar a José. Ojo, lo leímos, 21 años, ¿sí? Entonces, dice por ahí, los psicólogos, y corrígeme, Luz, si me estoy equivocando, el cerebro del hombre termina de madurar a los 22 años o 23, ¿sí? Entonces, José todavía estaba en ese proceso de maduración, no solamente en su cuestión fisiológica, sino además en su proceso espiritual, ¿sí? Que es el del que estamos centrándonos ahora. Entonces, José se casa y el matrimonio tuvo que haber tenido una influencia. ¿Y qué sucedió después? Pues vamos al libro de Santos. Lo vuelvo a poner aquí en pantalla. Y bueno, finalmente dice lo siguiente. Dice, entonces José se preparó para obtener las planchas. Su visita anual al cerro tendría lugar al día siguiente, pero a fin de adelantarse a los buscadores de tesoros, planeó llegar al cerro poco después de la medianoche al comenzar la madrugada del 22 de septiembre, cuando nadie esperaba que él saliera. Aún así, necesitaba encontrar la forma de proteger las planchas una vez que las tuviera. Cuando se hubieron acostado casi todos los miembros de la familia, le preguntó en voz baja a su madre si tenía una caja fuerte. Lucy no tenía y se preocupó. Pierde cuidado, le dijo José. Por ahora me arreglo bien sin ella. Enseguida apareció Emma, vestida como para viajar, y ella y José subieron al carruaje de Joseph Knight y partieron envueltos en la oscuridad de la noche. Cuando llegaron al cerro, Emma esperó en el carruaje mientras José subía la cuesta hasta el lugar en que estaban escondidas las planchas. Apareció Moroni y José sacó las planchas de oro y las piedras de vidente de la caja de piedra. Antes de que José iniciara el descenso, Moroni le recordó que no debía mostrar las planchas a nadie, sino a los que el Señor designara, prometiéndole que las planchas serían protegidas si él hacía todo lo que estaba en su poder por preservarlas. Has de estar alerta y ser fiel a lo que se te ha confiado, le advirtió Moroni, o serás vencido por hombres inicuos, porque urdirán cada plan y estratagema que sea posible para quitártelas. Y si no tienes cuidado continuamente, lo lograrán. Entonces, hermanos, aquí vemos José. Es que me hizo reír este comentario de la hermana Laura. Hermana Vázquez, compadre, pensé que estaba escuchando al presidente. Algo se me pegó, hermana Laura, algo se me pegó, hermano Alvaradejo. Entonces, bueno, regresando, José finalmente recibió las planchas en 1827. Como ven, ya no se presentó ningún inconveniente. Las recibió, ¿quién fue con él? Emma lo acompañó, ¿sí? Entonces, Emma finalmente recibió las planchas y el ángel Moroni,
le dio instrucciones adicionales al profeta. Entonces aquí, hermanos, podemos ver este proceso. Voy a tratar de compartirte algo. Vamos a ver si aquí está. Te comparto esta pantalla. Aquí está todo el proceso. Lo pongo en pantalla completa. Aquí está el proceso que hemos visto, ¿no? En 1823 fue la primera visita del ángel Moroni, las 5 visitas iniciales eh, que tiene José en esa primera noche, donde el ángel Moroni le muestra dónde están las planchas y no se las da porque le dice no has guardado los mandamientos del Señor. Esta fue la vez que que José pensó en cuánto costarían las planchas. Luego, en 1824, le dice, no ha seguido las instrucciones. ¿Por qué le dijo esto? Porque perdió de vista las planchas. Como comenté, no tenemos el registro de 1825, pero sí el de 1826. En 1826, el ángel Moroni le dice, abandona la compañía de los buscadores de tesoros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente inicua ahí. Y mi explicación adicional fue que estaba utilizando el don para algo que no debía utilizarse. Finalmente, en enero de 1827, lo ven arriba a la derecha de la pantalla, José Smith contrae matrimonio con Emma. Y llega a septiembre de 1827, 8 meses después de que se casa, y José Smith finalmente recibe las planchas y comienza el proceso de, tiempo después, de traducción del libro de Mormón. Entonces, aquí, querido hermano y hermana, ¿qué reflexiones te lleva todo esto? Mira, otra vez, ¿cómo intitulé esta lección? José Smith obtiene las planchas, un proceso de santificación. Un proceso de santificación. ¿Cuál fue el proceso de santificación del profeta? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de santificación del profeta? Perdón, ¿cuál es el proceso de santificación que estás llevando en tu vida actualmente, ¿no? Año con año. Quizás tengas que ir al cerro de Cumora. Quizás tengas que ir a tu propia arboleda personal y buscar instrucción adicional. Y cada vez ver qué cosas podemos dejar o qué cosas podemos hacer para efecto de poder santificarnos ante el Señor y estar en condiciones espirituales óptimas, en una maduración total para recibir las planchas. ¿Qué reflexiones te deja a ti, querido hermano? Esto que hemos hablado, esto es lo que quería yo compartir contigo. Me maravilla a mí este proceso, porque es un proceso que llevó al profeta a aprender, a santificarse. Fue su crisol. Sí, vendrían cosas mejores para él en el futuro, pero era necesario que él pasara por este proceso. La próxima semana vamos a ver cómo es que, aún después de este proceso que él ya había cumplido, todavía iba a equivocarse en algunas cosas. Y ojo, digo equivocarse porque incluso el Señor lo reprendió cuando pierde las 116 páginas. Y bueno, queridos hermanos, los dejo. Gracias por las grandes reflexiones. Me llevo sus comentarios. Nos vemos. Que pasen un excelente fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego.